Ahora veamos los detalles de cómo se realizó la jornada, este primer día de jornada de votación. Minutos antes de las 8 de la mañana del 25 de octubre, decenas de capitalinos formaban filas en los diferentes puntos de la Ciudad de México para emitir su voto en las casillas donde se definirá el futuro del Aeropuerto Internacional de México. La opción 1 está compuesta por la Ciudad de México, Toluca y Santa Lucía, mientras que la opción 2 es Texcoco. Yo decidí porque aun cuando se ha cuestionado mucho la consulta y entiendo que pues no está en las mejores condiciones, a lo mejor ni siquiera debería de hacerse así. Bueno, no debería de hacerse así. Salí porque pues hay espacios que, insisto, hay que llenar, no los podemos dejar vacíos. Tan solo en la capital del país, dentro de las 16 alcaldías, se encuentran 100 casillas. Cada mesa de consulta cuenta con 2.400 boletas. A pesar de que la continuidad de Texcoco representaba un proyecto más fácil, Santa Lucía nos expresa un aeropuerto ciudadano. Para conocer la ubicación de la casilla donde usted puede votar, le sugerimos ingresar a la página mexicodecide.com.mx. Otra opción es la cuenta de Twitter o a través de Facebook. En las imágenes Liber Rodríguez, Saray Mariscal, 21 Noticias.